en este caso de hardware o de software, no solamente están dirigidas a producir bienes como computadoras, insumos informáticos, mouse, qué sé yo, impresoras, sino también está centrada fundamentalmente en desarrollar servicios, en brindar servicios. Es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones informáticas, la administración de base de datos, el diseño de páginas web, el marketing digital, etcétera, que son parte de un proceso de desarrollo o producción de servicios. Es decir, la actividad informática también está ligada a la producción de bienes y a la producción de servicios. En ese ámbito, podemos decir de que los servicios son, lo que vimos ya en la clase anterior, son similares a los bienes, solamente que son elementos intangibles. Decíamos la clase anterior que un elemento intangible es aquel que no tiene forma determinada, etcétera, no tiene características propias de color, tamaño, forma, etcétera. Y eso es lo que implica en este caso un software o la administración de base de datos, que no se puede al menos tener una idea clara de la forma, aunque obviamente yo pueda una automatización de un proceso podría dibujar el proceso en un papel, pero ese no es el caso de lo que estamos comentando, sino de que el servicio como tal, la aplicación como tal, es un intangible y que para su proceso de desarrollo se ha utilizado en este caso a la economía en la administración de los diferentes recursos que se utilizan en su proceso. Dicho de esta manera, vimos de que también se suele indistintamente decir a un bien, a un servicio, un producto. Y poníamos un ejemplo de un banco, ¿no? Cuando un banco, por ejemplo, o una institución financiera hace una propaganda y dice que va a lanzar un nuevo producto, uno asocia el producto con un bien y lanza un servicio bancario. Entonces, en algunos casos también se utiliza indistintamente esta diferenciación, pero ambos, tanto el bien como el servicio, tienen valor de uso y valor de cambio. La característica principal de valor de uso se refiere a la capacidad que tiene un servicio, un intangible, para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema ERP para una empresa implica para solucionar una necesidad de automatizar su proceso administrativo a través de un manejo integral de todos los procesos que realiza, de producción, ventas, recursos humanos, etc. En consecuencia, estamos hablando de algo útil que va a satisfacer una necesidad. Y el valor de cambio se refiere al valor en unidades monetarias que representa o que cuesta, en este caso, desarrollar una aplicación para una empresa. Asimismo, en el ámbito económico vamos a encontrar servicios públicos y servicios privados desde una clasificación particular, ¿no? En realidad, los servicios públicos están asociados generalmente a instituciones y empresas públicas. Los servicios públicos, a través de instituciones públicas, se realizan sin fines de lucro. Por lo tanto, no tienen un valor de cambio, pero sí tienen un valor de uso. Ustedes, por ejemplo, en este momento están recibiendo una formación a través de un servicio público y de una institución pública como es la universidad, que no persigue fines de lucro, aunque les cobre nominalmente un monto de matrícula de 30 bolivianos. Pero en todo caso tiene un valor más de uso que de valor de cambio, porque el valor de cambio es nominal. Sin embargo, también pueden haber empresas públicas que persiguen fines de lucro. Es el caso de Yacimientos, es el caso de Entel, es el caso de BOA, que su actividad está centrada básicamente en generar utilidades, ganancias, y que por esa razón tienen valor de uso y tienen valor de cambio, ¿no? El valor de uso es el grado de satisfacción de una necesidad, Entel de comunicar a la gente, BOA de transportar a la gente, Yacimientos de brindar combustibles a la sociedad, y el valor de cambio viene a ser el precio que cobran por sus servicios. Por otro lado, también en una economía existen servicios privados. Los servicios privados son aquellos básicamente que tienen como objetivo
número uno, generar lucro, ganancia, utilidad, excedente, como quiera llamarse. Y es el caso de las empresas que desarrollan software o dan algún servicio informático, ¿no? En el diseño o administración de base de datos, diseño de estrategias de marketing digital, páginas web, etcétera, que son venta de servicios o elaboración de algún proyecto específico del área informática, que es venta de servicios. Y las empresas privadas tienen básicamente como objetivo número uno generar ganancias, como decíamos. Por lo tanto, el servicio que presenta una empresa privada tiene valor de uso y tiene valor de cambio, ¿no? Si buscamos ejemplos de los servicios más importantes que se ve en una economía, tenemos, por ejemplo, los servicios básicos de educación, de salud, los servicios de transporte, los servicios de comunicación, los servicios bancarios, los servicios informáticos, los servicios de logística, los servicios de internet, los servicios de teléfono, telefonía fija, etcétera. En fin, tanto los bienes como los servicios comparten las actividades en una economía y para las cuales existen también más de una empresa generalmente, con excepción de algunos servicios básicos como es agua, luz y teléfono fijo, que son monopolios, ¿no? En nuestro departamento, representados básicamente por cooperativas. En todo caso, la producción de un bien o de un servicio desde el punto de vista economicista implica la utilización de factores de producción, ¿no? Y precisamente por la utilización de factores de producción, esos servicios y esos bienes tienen un costo y a su vez tienen un precio. Bien, pero antes de ver precisamente el análisis de por qué las empresas incurren en costos y tienen que cobrar un precio por un bien o servicio, vamos a ver los elementos de una economía que están representados básicamente por los hechos y los actos económicos. Todo lo que hace una economía está representado en los hechos económicos. Desde ese punto de vista, como elemento de la economía, el hecho económico se refiere a toda la actividad productiva que realizan las empresas y en la que está inmersa la economía. Decíamos de que la economía era una ciencia que estudiaba la forma como la sociedad utilizaba los factores de producción escasos para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades ilimitadas de los consumidores. En este caso, el manejo de una empresa debe estar enmarcado en los márgenes económicos para utilizar de una manera eficiente y eficaz los factores de producción, llámese el tiempo del ingeniero, llámese la cantidad de insumos a utilizar, el tiempo de utilización de los equipos, que obviamente están también en un marco de depreciación. Así como cuanto más tarde un ingeniero en sistemas en desarrollar una aplicación, puede aumentar los costos. De la misma manera, cuanto más tiempo utilice un equipo informático, puedo también incurrir en más costos de utilización de energía, de utilización de algún medio de comunicación para contactarme con los clientes, etc. Y eso es lo que hace la economía, ¿no? Hace de que la utilización de los factores de producción en la producción de bienes y servicios se ajuste en el concepto de eficiencia y de eficacia. Ya saben qué es eficiencia. En la menor utilización posible de los factores de producción, tiempo del ingeniero en sistemas, utilización de equipos, utilización de energía, utilización de servicios de comunicación. ¿Para qué? Para impactar en los costos y por ende en los precios. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Porque en el mercado de hardware y de software, de empresas que se dedican a la venta o desarrollo de software o venta de hardware, existe competencia. Pero esa competencia implica de que la misma actividad realizan cientos o varias empresas, lo que implica competencia. Y cuando existen competidores, el que va a llevar por delante, en este caso, la competencia, va a ser aquel que actúe de una manera racional en su proceso de producción. Me explico nuevamente.
Cuando existe un mercado de competitivo en el cual participan muchas empresas de desarrollo de software, muchas empresas que comercializan insumos informáticos, ¿no? Los que van a tener éxitos, van a generar utilidades mayores, van a ser aquellos que operan eficientemente en sus procesos de producción, utilizando de una manera racional los factores de producción, llámese trabajo, llámese capital, llámese tierra, que vamos a desmenuzar posteriormente. A ese proceso de producción, buscando siempre el uso eficiente de los factores de producción, se llama hecho económico. Es decir, el hecho económico contempla la producción, la distribución e inclusive la distribución de llegar a los mercados y el consumo o el incentivo al consumo vía promoción, vía marketing, etc. Pero la economía no solamente está diseñada para apoyar los hechos económicos, sino también los actos económicos. Un acto económico es un proceso consciente en el que las personas, ¿no?, para demandar un bien, deben necesariamente crear las condiciones suficientes de recursos con los cuales adquirir. Por eso se dice que es una actividad consciente, ¿no? Cuando el hombre quiere satisfacer una necesidad, tiene que tener los recursos suficientes. Es decir, también la economía tiene que ver en la generación de los recursos necesarios para que no solamente las empresas produzcan, sino también las personas demanden y tengan los recursos suficientes para demandar. Entonces, es el devenir de la economía, el análisis de los hechos económicos y el análisis de los actos económicos que implica precisamente este proceso consciente de que cuando yo tengo que demandar un bien, necesariamente tengo que contar con recursos, y para contar con recursos, obviamente, tengo que tener una actividad económica a través del cual genere recursos o tenga que emplearme, dicho de otra manera. Voy a volver a retomar la presentación para ver precisamente esa última parte, que no lo habíamos visto. Y esto ya vimos la clase anterior. Esto también lo vimos a manera de ejemplos. Y lo que nos faltaba ingresar precisamente era a los elementos de la economía. Y a partir de la cual voy a empezar nuevamente a desarrollar. Como podrán ver en la presentación, aquí están los elementos de la economía, y que básicamente son dos, los hechos y los actos económicos, como ya habíamos planteado. La primera tiene que ver con todas las actividades productivas que realiza el hombre y en la cual está inmersa la economía. ¿No? Estas actividades, desde el punto de vista operativo, son cuantificables, medibles y reducibles. Ese es un hecho económico, pero específicamente se refiere básicamente a todos los procesos de producción. El hecho económico se implica básicamente la transformación de ciertos objetos o factores de producción, ¿no?, por medio del trabajo para obtener bienes y servicios. Este cono que se está mostrando acá precisamente sintetiza que los bienes y servicios que se ofrecen en la economía se obtienen a partir de los hechos económicos y que implica una combinación de diferentes factores de producción. Pero el hecho económico no termina ahí, también contempla si este es el proceso de producción. Cuando hablamos de proceso de producción nos estamos refiriendo básicamente a este proceso. No, pero también implica la distribución. ¿Qué es distribución? Llegar a los mercados donde se compran, ya sea mercado local, nacional, y promover el consumo. Lo que les decía, a través de publicidad, marketing, que se hace que se incentive a la demanda de los diferentes productos que se desarrollan o se producen en una economía. Bien, por otro lado, el otro elemento de la economía también está representado por el concepto de acto económico. A diferencia del anterior, el acto económico es un acto consciente desde el punto de vista individual, personal. Por eso dice que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. ¿Con qué? Obviamente con dinero, a través de la demanda de bienes y servicios que se produce en la sociedad a través de los actos económicos de la economía, ¿no? Los actos económicos realizados en forma organizada y sistemática representan una actividad económica. Inicialmente, el acto económico, en síntesis, es un acto
¿no? Cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades, yo necesito una computadora, yo necesito un software, necesito un pantalón, alimentos, y cómo satisfacerlas. Es decir, actos económicos, ¿no? Son actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Entonces, en el momento en que el hombre, una persona, en este caso una empresa, ve la necesidad de satisfacer una necesidad, tiene que contar con los recursos necesarios que le permitan utilizar los bienes o servicios desarrollados por la economía. El funcionamiento de los hechos y los actos implican una sumatoria que se llama actividad económica. En una actividad económica hay actividades productivas de las empresas y actividades de demanda realizadas por los actos económicos. Eso es economía visto desde otro ángulo, cómo se puede explicar ya en la parte del funcionamiento operativo. Bien, para la producción de bienes y servicios, chicos, se necesitan medios, ¿no? Los medios son a través de los cuales se va a obtener un bien o un servicio. Desde el punto de vista de la economía, esos medios se llaman factores de producción. Y ustedes pueden observar en esta imagen que está en la parte superior de la presentación, los diferentes factores de producción, o dicho de otra manera, los medios con los cuales se produce, si ustedes quieren, hardware, software, camisas, vehículos, computadoras, lo que ustedes quieran. Estos son los medios básicos. En forma genérica y en forma específica vamos a explicar con el caso de una empresa de hardware o de software. A nivel general se entiende por tierra no solamente un espacio de tierra donde se pueda sembrar actividades, se puedan cultivar actividades agrícolas, donde se pueda construir un edificio, no. La tierra, desde el punto de vista amplio, representa un conjunto de bienes a su vez implícitos. Implica insumos, implica materia prima, implica otros recursos complementarios, implica agua, implica la misma tierra como tal, etc. ¿No? Este es uno de los primeros factores de producción que utiliza cualquier empresa. Yo quiero organizar mi empresa de desarrollo de software. Primer requisito, el lugar, ¿dónde va a estar? Se supone que va a estar en un espacio físico, pues, ¿no? Segundo lugar, va a utilizar insumos o factores de producción, en su mayoría extraídos de la tierra. Hago una analogía, un ejemplo con una computadora. Por ejemplo, una computadora en su estructura que alberga diferentes microchips, circuitos, etcétera, tiene una estructura en la mayoría de PVC, plástico o latón, ¿sí? Inclusive desde el mouse. ¿De dónde se obtiene el plástico? ¿Alguien sabe? Del petróleo. ¿Suárez? ¿Quién contestó? Centellas. Economía S.A. Centellas. ¿Alguna otra idea? Evidentemente, del petróleo. Sí, es evidentemente el petróleo. Es un derivado del petróleo, el PVC, el plástico. Segunda pregunta. Estoy queriendo asociar y demostrarle de que tierra no solamente es un espacio de tierra, sino también es de donde se obtienen una gran parte de insumos y materias primas para cualquier actividad. En este caso estamos poniendo como ejemplo fabricación de computadoras. El PVC de la cáscara de la computadora se obtiene de la tierra. ¿Dónde sale el petróleo? De la tierra. Segundo ejemplo, gran parte de los circuitos de las computadoras tienen componentes metálicos, utilizan cobre. ¿De dónde sale el cobre? De las minas. De la tierra representado en las minas, correcto. Suárez, ¿quién habló? Bejarano, Alejandro Bejarano Román. A ver, como no veo yo ahí, mejor voy a dejar de mostrarla. Bejarano. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Otro material prima también podría ser el aluminio? Porque algunas computadoras ya están más hechas de aluminio, digamos, como ya de mayor calidad.
Así es, correcto, Alarcón. También el aluminio, ¿de dónde se saca? De la tierra. Otro elemento importante. También podríamos hablar sobre el elemento de los procesadores. El alto precio de los procesadores es porque tienen aleaciones de oro, que también son sacadas de la tierra. Sí, tienen oro y tienen silicio. Silicio. ¿De dónde se obtiene el silicio? De la tierra. Entonces, no es solamente decir, no, tierra, cuando uno asocia como factor de producción tierra, uno lo asocia con un pedazo de tierra. Estoy demostrando con esto, evidentemente, de que gran parte de las materias primas, e inclusive en el área de producción de hardware, se utiliza precisamente como proveedor de estas materias la tierra. De la tierra se sale el petróleo, del petróleo sale uno como derivado el PVC, de la tierra a través de los reservorios de los minerales sale el latón, estoy hablando de hierro, sale el aluminio, el mismo oro, como decía Suárez, o estamos hablando del silicio, que son componentes básicos para los microchips, para los circuitos. Tiene un alto componente, en este caso de origen, que tiene origen en la tierra. Entonces eso está claro, y cuando uno empieza a hablar de economía y de factor de producción, obviamente tiene que agarrar la perspectiva ampliada, y no solamente tierra y enfocarse en tierra. El segundo componente que utilizan las empresas como factor de producción, de acuerdo a esta imagen, como podrán ver, es el trabajo. Y el trabajo está en esta imagen no porque yo quise buscar una imagen representativa. Aquí, por ejemplo, van a ver una persona que está con una herramienta agrícola, aquí van a ver una enfermera, una médica, como quiera asociarse, y un granjero. En realidad, el trabajo contempla toda la actividad física que despliegue el hombre e intelectual. En una empresa van a encontrar desde el último ingeniero, ¿no?, hasta el primer hombre de seguridad o limpieza, que solamente utiliza la fuerza física. Entonces, el trabajo es precisamente, cuando se habla de trabajo, uno pareciera ser que asocia al trabajador que hace un trabajo manual. No. El trabajo contempla toda actividad física y mental. Si hablamos de una empresa que desarrolla software, voy a suponer que tiene Halasoft. Halasoft a la entrada tiene seguridad. En el mismo edificio usted va a ver en Halasoft personal de limpieza haciendo su trabajo. Va a haber persona relacionada a la parte de atención al cliente, secretarias, etc. Desde ese personal hasta el último ingeniero altamente capacitado, estamos hablando de trabajo. Eso es trabajo. Es decir, que el trabajo no necesariamente, no solamente está asociado al trabajo físico. Bien, como podrán ver en la imagen también está el capital. ¿Qué se entiende por capital? Una visión miope, una visión cortoplacista sería capital, dinero. Desde el punto de vista de análisis de factor de producción, chicos, capital implica lo que ven aquí: maquinaria, equipo, infraestructura, herramientas y dinero en efectivo. Eso es capital. El capital, dentro del análisis de factor de producción y economía, contempla todos estos elementos que son necesarios para un proceso de producción. En realidad, estos tres elementos que acabamos de explicar representan los factores de producción clásicos. Dentro del enfoque ya moderno de los factores de producción se incluyen además, aunque la tecnología física está aquí, hay una tecnología de capacidad, de experiencia, que es el famoso concepto de know-how en inglés, y que también es un factor importante, así como la capacidad de gestión, en el entendido de que no todos somos empresarios exitosos o van a ser exitosos. La administración en realidad viene a ser un arte, es una ciencia y un arte. Yo puedo aprender la administración, puedo aprender la administración a través de la ciencia, o puedo tener habilidades innatas, como hay chicos que tienen habilidades. Yo he conocido varios alumnos que tenían habilidades innatas para la parte de programación.
Y uno de ellos es el caso de sus profesores. Lo conocen a Gino, me imagino. ¿Quién no ha sido alumno de Gino? Gino tiene condiciones innatas y capacidades muy singulares para la parte de desarrollo de software, a diferencia de los otros, ¿no? Que les cuesta más. Pero Gino siempre ha sido un alumno sobresaliente y ha tenido esa habilidad, ha estado inclusive con una beca en la Argentina, etcétera, desde que yo lo conozco. Obviamente Gino es un poco menor, con unos años a mí, pero yo lo he conocido como alumno, como estudiante todavía. Entonces, esto muestra de que la parte de gestión, en algunos casos uno puede aprender y otro puede tener condiciones de habilidad. Por eso la ciencia, cuando han visto administración, la administración es una ciencia, a la vez es un arte. En consecuencia, ¿y por qué estoy hablando de esta parte? Porque aparte de la capacidad de gestión está el emprendedurismo. No cualquiera puede ser emprendedor. ¿Puedo ser emprendedor? Sí, pero hay gente que nace con esa habilidad. Y dentro de ello siempre pongo un ejemplo a Max Fernández, que ustedes ya no lo han conocido, pero lo conocen, al tío Johnny, ¿no? Era el papá de tío Johnny, Max Fernández, que una persona sin ninguna formación ha hecho un emporio de la cerveza, ¿no? Que era un trabajador, y ni siquiera con capacidades intelectuales de formación académica, sino así nomás, de bachiller, no ha logrado ser un gran empresario. Así como él, hay varios que sin tener una formación académica ninguna han hecho emporios de riqueza. Y podríamos decir también algo aproximado, pero no idéntico, el caso de Bill Gates. Bill Gates, cuando hizo fortuna, no era ingeniero, ¿no? Pero le gustaba, era un tipo muy, muy vivaz, que le gustaba lo que hacía, pero no era ingeniero. Entonces, así como esos casos hay varios. Y en el campo económico, para ser exitoso, también influye eso, chicos. Una parte de condiciones, bueno, en todas las áreas, pues no solamente en economía, una parte de condiciones innatas que una persona tiene y otra que las aprende, básicamente. Entonces, un tercer factor de producción es ese, aparte de la tecnología, es la capacidad de gestión, el emprendedurismo de las personas, y obviamente eso también promueven e intensifican la actividad económica en una empresa. Y eso precisamente se desarrolla con ese cuarto elemento que no está en su totalidad desarrollado, pero en esta parte teórica sí. Bueno, esto yo les dejo para que lo lean porque está explicado como comentamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, dice que la tierra en su sentido antes, cualquier actividad productiva en una economía, llámese esta actividad desarrollar software, llámese esta actividad fabricar computadoras, llámese esta actividad proceso, enseñanza, aprendizaje, formar profesionales, llámese la actividad de producir camisas, pantalones, casa, vehículos, cualquier actividad económica se realiza con factores de producción. Y precisamente la aplicación económica como tal está en estos factores. Dice, estos factores son escasos. Por lo tanto, como empresa, usted tiene que saber asignar de una manera eficiente y eficaz. Además, no solamente por la escasez, sino porque el uso discrecional o irracional de estos factores puede repercutir en los costos. Y sigo insistiendo, ¿por qué las empresas deben minimizar los costos? Porque eso les da competitividad. Y la competitividad se traduce en precios bajos para poder, en este caso, generar niveles o márgenes de utilidad. En ese marco, la utilización de estos factores debe realizarse en ese marco de racionalidad, de eficiencia y de eficacia. Se entiende por tierra todo lo que implica estos aspectos que están acá desmenuzados: tierra, agua, minerales, petróleo, recursos vegetales, recursos animales, etc. Incluyendo el pago o remuneración, en este caso, que puede generar la utilización de la tierra, que se llama renta. El pago por el uso de la tierra se llama renta.
El otro factor de producción que ya lo hemos visto también es el trabajo. Es toda actividad humana desde el punto de vista físico-intelectual que se realiza en el seno de una empresa y cuya retribución básicamente se llama salario, es el costo del trabajo. El costo de la tierra, renta, el costo del trabajo, salario, y finalmente está el capital, que implica todo lo que hemos visto en la imagen, maquinaria, equipo, herramienta, instalaciones, etc. Y el pago por el uso del capital se puede llamar interés o se puede llamar depreciación, ¿no? Ya saben ustedes que la depreciación es la pérdida del valor que tiene un activo, producto simplemente del transcurso del tiempo o de la actividad a la cual ha sido sometido, y el pago del dinero en efectivo viene a ser el interés. Además de estos factores de producción clásicos, hoy se considera mucho la parte de la tecnología que estamos viendo en la imagen y la capacidad de gestión o el emprendedurismo que decíamos. Por ejemplo, la tecnología, no podemos negar hoy que debido al desarrollo científico y tecnológico, las innovaciones, las tecnologías de la información y comunicación se ha dinamizado, se ha intensificado, además de que estas herramientas tecnológicas son instrumentos a través de los cuales se mejora la eficiencia empresarial. Ya vimos anteriormente, ¿no? Cuando estamos hablando de que la informatización reduce el personal en una empresa y impacta directamente en los costos. Entonces, la utilización de estas herramientas precisamente mejoran los procesos de producción, haciendo que los volúmenes de producción sean mucho más grandes, más ágiles y menos costosos. De la misma manera, la capacidad de gestión, la capacidad de emprender negocios a través del conocimiento, por ejemplo, de elementos del proceso administrativo, la planeación, la organización, la dirección, el control, etcétera, que son herramientas que uno aprende para mejorar la gestión, o simplemente la capacidad de emprendedurismo, que también se constituye un elemento importante para gestionar adecuadamente un negocio económico. Esos son los que hacen que una empresa opere. Sin estos factores de producción no tendríamos software, no tendríamos computadoras, no tendríamos proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de producción de lo que estamos haciendo en este momento? ¿No? Hablamos del primer factor, tierra. Podrían ser todos los insumos que estamos utilizando para hacer este ejercicio. Trabajo, es lo que yo estoy desplegando en este momento y lo que ustedes también están dedicando el tiempo, en este caso, para poder captar el aprendizaje. Capital, estamos hablando de las computadoras, estamos hablando de algunos otros, no hablamos de los insumos de la conectividad, que también es un insumo, el internet que utilizamos obviamente es un insumo, la energía eléctrica es un insumo, ¿sí? Porque sin energía eléctrica obviamente no habría esta comunicación que estamos haciendo. El trabajo del estudiante y el docente son factores de producción, y estamos además utilizando el know-how del conocimiento, porque sin el conocimiento difícilmente podríamos hablar de economía. Entonces, este otro ejemplo palpable de cómo se utilizan los factores de producción en una acción económica, ya sea esta de servicio, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, las actividades empresariales en el ámbito económico, chicos, se pueden aglutinar en 3 sectores que se llaman. Todas las actividades económicas que se realizan en la sociedad, absolutamente todas, dicho de otra manera, en el ámbito de empresas, se pueden clasificar en estos 3 grandes grupos. Actividades económicas, o también denominados sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se dedican a la parte de extracción o explotación de recursos naturales están en el sector primario. Cualquier empresa dedicada a explotar recursos naturales, renovables o no renovables, está dentro del sector primario. Es decir, este tipo de empresas
que están aglutinadas en este sector solamente se dedican a explotar materias primas. Hay un segundo momento o mejor dicho, un segundo segmento que aglutina a todas las empresas que tienen como misión transformar insumos o materias primas. Es el caso de las empresas manufactureras o empresas industriales, ¿no? Las empresas manufactureras industriales utilizan materias primas, el petróleo, una refinería la convierte en gasolina, en diésel, etc. La caña de azúcar, una industria la transforma en azúcar, en alcohol, ¿qué nos gusta tomar los viernes? En ron. Entonces, o una actividad extractiva o agrícola de producción de algodón, ese algodón se transforma en pantalón jean, en una polera, en el sector industrial. Es decir, el segundo segmento en el cual están agrupadas todas las empresas dedicadas a producir un bien, dándole un valor agregado a la materia prima, se llama sector manufacturero o industrial. Y finalmente hay un tercer sector, que es el sector terciario, que está dedicado a muchas actividades, como van a escuchar a continuación. En el sector terciario están concentradas todas las empresas que realizan las actividades comerciales y de servicios. Por ejemplo, aquí están las empresas que desarrollan software, todas las empresas que brindan algún servicio de ingenieril, de qué sé yo, de diseño de páginas web, elaboración de marketing digital, empresas de administración de base de datos, servicios bancarios, servicios médicos, servicios de salud, empresas que ofrecen servicios de educación, transporte, comunicación, etc. ¿No? A su vez, estas empresas aglutinadas en el sector terciario brindan servicios al secundario y al primario. Una empresa que desarrolla software, desarrolla ERPs para la industria, para el sector industrial manufacturero, para el sector industrial minero, petrolero, etc. De la misma manera está el sector comercial. Todo lo que quieren en cuanto a maquinaria, equipo, herramientas, etc., proporciona el sector terciario o comercial, conjuntamente el de servicios, a los distintos sectores, a los otros sectores de la economía. Es decir, hay una sinergia en el funcionamiento de cada uno de ellos, donde hay un intercambio, pues, ¿no? de bienes, de productos, y fundamentalmente el que proporciona mayor cantidad de servicios es precisamente este sector, ya sea a través de bienes o a través de bienes intangibles o servicios. En consecuencia, el análisis detallado de cada uno de estos está aquí. El sector primario se encuentra integrado básicamente por actividades extractivas de cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, acá tienen el detalle. El sector secundario, también denominado sector manufacturero o industrial, que es aquel que transforma insumos o materia prima. Ahí tienen las industrias. La industria de fabricación de vehículos, la industria del comercio, venta de bienes y servicios, de la construcción, del transporte, etc. Y el sector terciario, que está concentrado en dos partes: el sector comercial de venta de bienes y servicios, y el sector de desarrollo de servicios en el ámbito informático, que es el que brinda servicios a sí mismos y servicio a los dos sectores anteriores. De ahí la importancia que tiene, ¿no? el sector de servicios, porque aparte de brindar servicio a sí mismo, brinda servicios a todos los sectores empresariales. Finalmente, y con esto terminamos, en la economía generalmente se identifican tres grandes cuestionamientos. Se plantean generalmente en su funcionamiento
tres grandes cuestionamientos, chicos, tres grandes preguntas. Esos cuestionamientos, esas preguntas se llaman problemas fundamentales de la economía y tienen que ver lo que en algún momento ya dijimos en las primeras clases introductorias. La economía tiene que ver con la solución y dar respuesta a estos cuestionamientos. ¿Qué producir y cuánto producir? ¿Cómo producir? Y finalmente, ¿para quién producir? Ahí está presente de manera concreta y exclusiva la economía. Hace rato decíamos que está presente en los procesos de producción, pero también implica responder o está presente la economía cuando se dice ¿qué debe producir una economía? Y obviamente la economía, para poder producir, hace una investigación de mercados. El mercado le da señales qué debe producir la economía. O si no le da señales, puede hacer una investigación de mercado. ¿Qué es lo que requiere la población? ¿Qué bienes o qué servicios? En todo caso, el qué y cuánto producir se refiere básicamente a que la economía debe determinar si es necesario producir más alimentos, más maquinaria, más equipos, más educación, más bombas, más computadoras, etc. Y la cuantificación va a estar en función de las necesidades reales que tenga cada economía, cada país. La segunda pregunta tiene que ver, o el cuestionamiento, el cómo. Es decir, cómo desarrollar software con computadoras de última generación, con profesionales formados en la Gabriel, cómo combinar en este caso los diferentes factores de producción, tiempo, utilización de algunos insumos, algunas bases de datos, utilización de algunos soportes informáticos para desarrollar una aplicación, etc. El cómo producir desde un punto de vista genérico implica la determinación de la forma, cómo se va a producir, la tecnología que se va a utilizar, las combinaciones de insumo y materia prima que se va a utilizar, quién va a ser el encargado de producir, la empresa pública, la empresa privada, etc. Es decir, el cómo producir se refiere básicamente a un carácter eminentemente tecnológico, combinación, forma, utilización de tecnología, etc. Y finalmente está el para quién producir, que es el tercer problema que soluciona la economía. Puede ser que la economía solamente dirija su producción para un mercado determinado, para un mercado global o para un mercado internacional. Es decir, con este problema se resuelve la pregunta, ¿a quiénes va a llegar los productos? ¿Quiénes van a disfrutar? ¿No? ¿Cómo se van a distribuir el total de la producción? También implica llegar a los mercados locales, nacionales, internacionales, como decíamos. Desde un punto de vista gráfico, estos problemas los resuelve el qué y cómo la economía a través de decisiones lógicas que satisfagan las necesidades de la sociedad. El cómo producir los resuelve la tecnología, definiendo la tecnología, combinaciones, utilización de insumos o factores de producción. Y el para quién, que lo resuelve básicamente la sociedad a través de una distribución equitativa de los bienes y servicios en los diferentes lugares, ¿no?, de una economía, a través de una eficiencia de distribución productiva, siempre buscando que el alcance tenga un bienestar equitativo para toda la población, obviamente en sentido un poco, si ustedes quieren, teórico, porque en la realidad quien se beneficia más de un bien es el que tiene más plata. Cuanto más dinero tenga una persona, obviamente mayor satisfacción va a tener de los bienes, al menos material. Bien, eso es el análisis de algunos elementos que se utilizan en el análisis económico y algunas conceptualizaciones, y que espero que haya contribuido a engrosar o a hacer una alimentación de su cultura económica, que es importante a nivel básicamente de manejo de conceptos, y que muchos de ellos los vamos a utilizar cuando veamos, por ejemplo, la teoría de la producción, ¿no? ¿Por qué las empresas tienen costos? Porque utilizan factores de producción. ¿Cómo debo utilizar los factores de producción en un proceso productivo?
ya sea a corto y largo plazo. Ahí es donde vamos a ver todas estas ñañacas que estamos viendo acá. Vamos a, obviamente, hablar y para hacer análisis gráfico, análisis numérico, ya se supone que ustedes ya tienen ese léxico, ya está en su CPU, en su maceta, en su disco duro, para poder entenderle mejor a la materia, porque ese es el fin. Estos elementos que hemos visto acá es un poco para que su léxico ya esté, en su léxico esté fijado estos términos para entenderle mejor lo que vamos a explicar más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Listen, le quería pedir si es que ese PowerPoint que leyó lo puede subir a la plataforma, por favor, para que así lo repasemos. Está, ¿lo vio Suárez usted en el Moodle? ¿No lo bajó? Solo vi el primero, el de la unidad 2, ese que... ya. Correcto. Gracias. Todo lo van a tener. Cuando entremos a la unidad de 3, 4, 5, voy a respaldar con algunos videos más para que el aprendizaje sea óptimo. Pues yo les he dicho un principio, yo no tengo ningún problema si todos sacan 100, les pongo 100. Les pongo. A mí me gusta que participen, a mí me gusta que saquen notas altas, porque a esta altura de mi vida, cuando mi cabeza ya está blanca, mi mayor satisfacción es que el alumno pues saque notas altísimas. Solamente que cuando era joven, como ustedes, ¿no? Uno de joven siempre es hormonal, ¿no? Dice, no puede mi materia pasar, como decimos alguna vez con los chicos todavía que son jóvenes, los docentes, ¿no? El caso de Mario López y compañía, aquí no pueden pasar más del 5%. Y cuando ven la aprobación de más de la mitad, sos una madre y vienen las críticas. No, a esta altura de la vida ya no. Para mí que pasen todos y pasen con 100. Es mi satisfacción, ya como persona grande, ¿no? Así que todo el material, chicos, de mi parte para ayudar a que ustedes se aprueben la materia con notas altas, no se preocupen. Ya esos tiempos de que solamente pasan la mitad se acabaron hace años, ya no va conmigo. Bien, por favor activen su cámara. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Hemos terminado la unidad 2 y arrancamos con la unidad 3 el día lunes. No hay práctico para este fin de semana, así que aprovechen para satisfacer el cuerpo, porque el cuerpo espera el fin de semana, el día viernes particularmente, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, algo por el estilo, dicen ustedes. Entonces aprovechen, disfruten del fin de semana sin preocuparse de la materia. Nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana, buenas tardes. Y Hasta luego, licenciado. Hasta el lunes. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien, chicos. Adiós. Hasta luego.